millonario inmóvil en una cama de hospital, conectado a varios monitores que registraban sus signos vitales. Así fue como Carolina vio a Rafael Méndez por primera vez, el hombre con quien su familia la estaba obligando a casarse en una ceremonia que rozaba lo absurdo. A los 27 años, Carolina Almeida jamás imaginó que estaría en esa situación. Diseñadora gráfica talentosa, siempre vivió a la sombra de su hermana mayor, Beatriz, la favorita de la familia, cuyo compromiso con el magnate inmobiliario Rafael Méndez había sido el orgullo de sus padres hasta 3 meses atrás. Prepárate, porque esta historia tocará tu corazón. Suscríbete al canal, dale me gusta a este video y comenta desde dónde nos estás viendo. Todo cambió cuando Rafael sufrió un terrible accidente de coche que lo dejó en coma profundo. Beatriz, incapaz de lidiar con la incertidumbre, huyó a Europa con otro hombre, abandonando a su prometido cuando más la necesitaba y dejando a la familia Almeida para enfrentar las consecuencias. La mansión de los Almeida se alzaba imponente en un condominio de lujo en Morumbi, São Paulo. Su grandiosidad era más una prueba de la exitosa carrera bancaria del padre de Carolina que de cualquier tipo de calidez familiar genuina. Dentro de la casa, Carolina encontró a sus padres y al abogado de la familia reunidos en la sala, con la tensión flotando pesadamente en el aire. «Por fin llegaste», dijo su madre sin apenas levantar la vista. «Siéntate, Carolina», dijo Roberto Almeida, su padre. Ajustó su corbata, un hábito nervioso que mostraba siempre que debía tomar decisiones difíciles de negocios. «Carolina, tenemos que hablar sobre la situación de Rafael», comenzó. «¿Qué pasa con él?», preguntó Carolina, aunque ya intuía lo que estaba por venir. «Su estado es estable, pero sin cambios», explicó el abogado de la familia, el doctor Santos. «Sin embargo, hay una complicación con su patrimonio», intervino su padre. «La junta directiva de Rafael está intentando transferir el control de sus empresas a su primo, alegando su incapacidad. Si eso ocurre, nuestro banco pierde a su cliente más importante, y tu madre y yo perdemos millones en inversiones». «¿Y qué tengo que ver yo con eso?», Zrenia preguntó Carolina, aunque ya sentía el nudo en el estómago. Su madre por fin la miró directamente. «El testamento de Rafael tiene una cláusula especial. Si está casado, su esposa mantiene el control de sus activos durante cualquier periodo de incapacidad. Entonces quieren que yo...». Carolina no pudo ni terminar la frase. «Te cases con él», declaró su padre categóricamente. «Una ceremonia legal realizada mediante poder notarial médico. Te convertirás en su esposa y mantendrás el control sobre sus empresas». Carolina se levantó, horrorizada. «Esto es una locura y completamente antiético». «Es perfectamente legal», corrigió el doctor Santos. «Y temporal. Si se recupera o si no se recupera», añadió su madre fríamente. «No puedo creer que me estén pidiendo esto», susurró Carolina. «Él era el prometido de Beatriz. Apenas lo conozco». La expresión de su padre se endureció. «¿Quién crees que pagó tus préstamos estudiantiles? ¿Quién mantiene a tu hermano en la Facultad de Medicina? La familia Almeida necesita esto, Carolina. ¿Y si me niego?». El ultimátum de su padre fue inmediato. «Entonces ya no eres una Almeida, sin familia, sin conexiones, sin red de seguridad. Haz tu elección». Carolina miró los rostros decididos de sus padres, sintiéndose completamente acorralada. Lo que le pedían era incorrecto en todos los sentidos. Sin embargo, el peso de las expectativas familiares, como siempre, era abrumador. 3 días después, en una habitación de hospital privado, con solo los pitidos de los equipos médicos como banda sonora, Carolina se convirtió en la señora de Rafael Méndez, mientras su esposo inconsciente permanecía inmóvil en la cama.
Mientras el juez de paz los declaraba casados, ella vislumbró su reflejo en la ventana. Pálida, con los ojos vacíos, una novia solo en nombre, llevando a cabo quizás la ceremonia más cruel imaginable. Justo después de la ceremonia, el doctor Santos entregó a Carolina una carpeta con documentos legales ya preparados, poderes notariales, autorizaciones bancarias y certificados que la establecían como representante legal de Rafael en todos sus negocios. Estos documentos entran en vigor de inmediato, explicó el abogado. A partir de ahora, tienes plena autoridad para tomar decisiones en su nombre en todos sus emprendimientos. Lo que ella no sabía era que Rafael podía oír todo lo que ocurría a su alrededor, atrapado en su propio cuerpo, pero perfectamente consciente, incluyendo los votos que ella acababa de pronunciar con desgana. Carolina estableció una rutina extraña en las semanas siguientes a la ceremonia. Cada mañana visitaba a Rafael en el Hospital Albert Einstein, donde recibía cuidados las 24 horas. Luego se dirigía a su oficina en la avenida Faria Lima para trabajar en estrecha colaboración con su equipo ejecutivo. Por las noches, dormía en su penthouse en Itaim, una estructura modernista de vidrio y acero que se sentía tan fría e impersonal como su matrimonio. Al principio, visitaba a Rafael por obligación, leyendo en voz alta informes financieros o simplemente sentada en un silencio incómodo. El equipo médico le explicó que los pacientes en coma pueden mantener cierta capacidad auditiva, por lo que debía hablarle normalmente. No sé qué decirte, admitió durante la tercera semana de visitas, cuando estaban solos. Toda esta situación es absurda. Lamento que estés atrapado en este desastre. Para su sorpresa, comenzó a hablarle abiertamente a Rafael. Pronto, sus visitas al hospital se extendieron más allá de los 15 minutos estrictos que sus padres habían sugerido. Tu director financiero es insoportable, le dijo una tarde de agosto, sentándose en la silla junto a la cama. Hoy intentó aprobar un proyecto de desarrollo que demolería toda una comunidad en la zona este. Lo bloqueé. Hizo una pausa, estudiando las facciones inmóviles de Rafael. Espero que tú hubieras hecho lo mismo. Tus notas sobre desarrollo ético sugerían eso. Carolina había encontrado los diarios de Rafael en su oficina en casa. Reflexiones profundas sobre arquitectura, responsabilidad social y ética empresarial que revelaban a un hombre muy diferente del magnate frío e implacable que Beatriz había descrito. Mientras su hermana lo retrataba como controlador y obsesionado con su imperio, sus pensamientos privados mostraban a alguien profundamente preocupado por el desarrollo sostenible y por la creación de espacios que acercaran a las personas. Dentro de su apartamento, Carolina empezó a notar otras inconsistencias. La cocina estaba bien equipada para alguien que supuestamente nunca cocinaba. Sus estanterías estaban llenas de clásicos desgastados por el uso y libros de arquitectura, no esas ediciones de prestigio que su hermana había descrito. Fotografías mostraban a Rafael construyendo casas con el proyecto Mi Casa en la periferia de São Paulo y participando en eventos comunitarios. Difícilmente eran las acciones de alguien preocupado solo por el dinero. Creo que Beatriz nunca te conoció de verdad, dijo Carolina una noche de septiembre, mientras traía su laptop para trabajar al lado de su cama en el hospital. La habitación estaba decorada con arreglos de hipés amarillos que las enfermeras habían traído. O tal vez nunca quiso conocer al verdadero tú. Sin que Carolina lo supiera, esas conversaciones unilaterales llegaban a Rafael. Aunque era incapaz de responder, absorbía cada palabra, formando una imagen de aquella mujer que había sido empujada a su vida en circunstancias
tan extrañas. La escuchaba mientras ella defendía los principios éticos de su empresa en las reuniones del consejo. Le encantaba cuando leía en voz alta fragmentos de Machado de Asís que había encontrado en su mesita de noche, y se sentía cada vez más curioso por su vida, a medida que ella compartía historias de su infancia en Minas Gerais o hablaba de sus aspiraciones creativas. Una noche, sola en su apartamento, Carolina se encontró admirando una fotografía de Rafael, inaugurando una plaza comunitaria en Paraisópolis. Un sentimiento repentino de culpa la invadió. ¿Qué estaba haciendo? Sentir algo más que responsabilidad profesional por él estaba mal, imposible, absurdo. Él es una víctima de un esquema, y tú eres parte de él, murmuró para sí misma. Estaba confundiendo gratitud con admiración, compasión con atracción. La situación era demasiado complicada éticamente como para permitir sentimientos auténticos. Aún así, no podía negar cómo su corazón se aceleraba al ver pequeños signos de progreso en su recuperación, o cómo se sentía completa al compartir sus pensamientos con él, incluso si no podía responder. Esto pasará. Trató de convencerse, sabiendo en el fondo que se mentía a sí misma. Una tarde soleada de primavera, ocurrió un avance. Carolina estaba esbozando un concepto de diseño mientras lo describía a Rafael cuando su dedo se movió. Casi no lo notó. Un movimiento pequeño, casi imperceptible. «Rafael», susurró con el corazón acelerado. «¿Puedes oírme? Mueve el dedo otra vez si puedes oírme». Tras una espera agonizante, su dedo índice se movió ligeramente. Carolina llamó inmediatamente al médico, quien confirmó que parecían ser los primeros signos de conciencia emergente. Un avance importante tras meses sin reacción. «El cerebro es un misterio», explicó el doctor Oliveira. «A veces los pacientes comienzan a regresar gradualmente. Sigue hablándole. Parece estar ayudando». Esa noche, Carolina llamó a sus padres para darles la noticia, solo para recibir preocupaciones prácticas sobre lo que eso podría significar para el acuerdo. La frialdad de su reacción la golpeó con fuerza, revelando una verdad dolorosa. Solo les importaba lo que Rafael representaba financieramente, mientras que a ella comenzaba a importarle la persona que él realmente era. Sentada junto a su cama tras la llamada, tomó una decisión. «Te voy a contar todo, Rafael, sobre Beatriz, sobre por qué estoy aquí, sobre este matrimonio falso. Mereces saber la verdad. Y si me odias cuando despiertes, lo entenderé». Y así, en los días siguientes, Carolina confesó todo. La manipulación de su familia, el abandono de Beatriz y su propia participación, aunque reacia. Lo que no confesó fue algo que apenas reconocía para sí misma, que, de alguna manera imposible, estaba desarrollando sentimientos por el hombre con el que la habían obligado a casarse. El final del año trajo calor intenso a São Paulo y más señales de mejora en Rafael. Su equipo médico notó mayor actividad cerebral, movimientos más frecuentes en los dedos y ocasionalmente lo que parecían intentos de abrir los ojos. Carolina había pasado a trabajar casi exclusivamente desde la habitación del hospital, coordinando con su equipo ejecutivo a distancia, mientras mantenía sus conversaciones unilaterales con él. «Tu equipo de desarrollo aprobó hoy el proyecto del parque lineal en el río Pineiros», le dijo una tarde calurosa de noviembre, con el aire acondicionado zumbando suavemente de fondo. «Estamos colaborando con ese instituto ambiental que apoyaste el año pasado. Lo están llamando el Corredor Verde Méndez». Ella dudó y luego añadió: «Espero que no te moleste que haya insistido en esto. Tus notas dejaban claro cuánto te importa la recuperación de los ríos urbanos y la creación de espacios públicos». Más tarde esa noche,
Mientras Carolina recogía sus cosas para irse, oyó un sonido ronco. Al girarse, encontró a Rafael con los ojos parcialmente abiertos, desenfocados, pero innegablemente conscientes. «Rafael», susurró de inmediato, presionando el botón de llamada para la enfermera. «¿Puedes oírme?». Los ojos de él se dirigieron hacia la voz de ella, el primer reconocimiento directo de su presencia desde el inicio de su matrimonio, hacía ya 4 meses. Las semanas siguientes fueron un torbellino de evaluaciones médicas, sesiones de terapia y mejoras graduales. Rafael recuperó completamente la conciencia, pero luchaba con el habla y las habilidades motoras. Carolina permaneció constantemente a su lado, intercediendo con los médicos, coordinando especialistas y apoyándolo en sus frustrantes ejercicios de rehabilitación. Primero vinieron frases cortas y titubeantes, luego conversaciones breves. Cada pequeña victoria era celebrada. El día en que Rafael logró sostener una pluma firmemente, la primera vez que se sentó sin ayuda. El momento en que pronunció el nombre de Carolina sin dificultad. La fisioterapia diaria y las sesiones de fonoaudiología eran agotadoras, pero su determinación nunca flaqueó. Gradualmente, en pequeños incrementos, día a día, pero notables al verlos con perspectiva, las habilidades de Rafael regresaban. Una tarde particularmente difícil, después de una sesión desafiante de fisioterapia, Rafael logró formar su primera frase completa. «¿Por qué estás aquí?». Carolina se congeló, insegura de cuánto recordaba él de sus confesiones durante el coma. «Estoy ayudándote a recuperarte», respondió con cautela. Él negó con esfuerzo. «¿No? ¿Por ti, hermana de Beatriz?». El momento que ella más temía había llegado. Con manos temblorosas, Carolina le sirvió un vaso de agua, ganando tiempo para organizar sus pensamientos. Entonces, sentándose junto a su cama, le explicó todo. El esquema de sus padres, el matrimonio, cómo ella intervino para proteger sus empresas cuando Beatriz lo abandonó. Para su sorpresa, Rafael no parecía conmocionado. «¿Yo te escuchaba cuando hablabas conmigo?». Zrenia preguntó Carolina, mortificada por todo lo que había compartido. Él asintió lentamente. «No todo, fragmentos». «Lo siento mucho, Rafael. Toda esta situación está mal. En cuanto estés lo suficientemente estable, podemos anular el matrimonio y me alejaré de tus empresas». La frente de Rafael se frunció en concentración. «Hiciste un buen trabajo. El consejo te respeta. Es amable de tu parte decir eso, pero no hace menos grave lo que mi familia hizo». «Beatriz», comenzó, luego se detuvo, reuniendo fuerzas. «Jamás visitó la oficina. Nunca se interesó por mi trabajo. Encontré tus diarios», admitió Carolina. «Quería entender tu visión para no dañar lo que construiste». Una sombra de sonrisa tocó sus labios. «La entendiste mejor que ella jamás lo hizo». A medida que enero se transformaba en febrero, la recuperación de Rafael se aceleró. Su habla mejoró. Empezó a dar pasos con apoyo y su agudeza mental regresó por completo. Carolina siguió gestionando sus negocios, pero se preparó para su eventual salida, creando documentación detallada de todas las decisiones tomadas durante su incapacidad. Durante este periodo, sus padres la presionaron repetidamente para asegurar su posición legal antes de que Rafael recuperara por completo sus capacidades. Sugerencias que ella rechazó firmemente. En su lugar, se centró en garantizar su recuperación exitosa, manteniendo límites apropiados en su compleja relación. Una noche, mientras cenaban en su habitación del hospital, su primera comida sólida en meses, Rafael preguntó por su vida antes de estas circunstancias inusuales. «No hay mucho que contar», desvió Carolina. «Siempre fui la hija del medio.
Beatriz era la hermosa, mi hermano Gabriel, el brillante, yo solo era la confiable. Tus diseños, dijo Rafael, señalando el portafolio que ella había dejado abierto en su laptop, son extraordinarios. Carolina se sonrojó. Solo trabajos freelance, nada especial. La propuesta para el centro cultural en la antigua fábrica es innovadora, reflexiva. Cada frase aún le requería esfuerzo, pero su determinación por comunicarse era evidente. ¿Viste mis archivos? Drenia preguntó ella, sorprendida. Él asintió. Le pedí a la enfermera que me los mostrara mientras estabas en la reunión. Tras una pausa, agregó: eres talentosa, Carolina, no solo confiable. Fue quizás el primer elogio sincero que había recibido en años, uno basado en sus verdaderas habilidades y no en su utilidad para otros. Algo cambió entre ellos esa noche. Un reconocimiento de respeto mutuo en medio de las circunstancias tan inusuales de su relación. 2 semanas después, mientras el intenso verano de São Paulo comenzaba a dar paso al otoño más templado, Rafael, finalmente, recibió autorización para volver a casa con atención ambulatoria continua. Carolina había preparado una habitación cómoda en su ático y organizado la terapia a domicilio. En su primera noche de regreso al apartamento, Rafael hizo la pregunta que ella había estado evitando. ¿Y ahora, Carolina? Ella miró las luces de la ciudad, considerando cuidadosamente su respuesta. Te estás recuperando bien, pronto ya no necesitarás mi ayuda. Preparé toda la documentación para que tus abogados puedan disolver nuestro matrimonio cuando estés listo. ¿Y si no estoy listo? Siguió él, calmadamente. Carolina se volvió hacia él, sorprendida. ¿Qué quieres decir? Estos meses, viéndote proteger el trabajo de mi vida, escuchándote, entendiendo lo que me importa. Se movió lentamente para quedarse a su lado en el balcón. Creo que tal vez este accidente me mostró lo que realmente necesitaba. Rafael, no me debes nada. Fui cómplice en engañarte. Ningún engaño, dijo él firmemente. Te escuché hablando cuando creías que no podía responder. El verdadero engaño fue Beatriz fingiendo amar quien soy. Carolina desvió la mirada, incapaz de sostener su mirada. No quiero tu gratitud, Rafael, y cualquier sentimiento que haya surgido está complicado por estas circunstancias inusuales. Entonces, simplifiquémoslas, sugirió él. Sin matrimonio, sin negocios, solo 2 personas conociéndose de verdad esta vez. Mientras él extendía tímidamente su mano hacia ella, Carolina se dio cuenta de que lo más increíble de toda esta experiencia no era el matrimonio forzado ni la recuperación de Rafael. Era haber encontrado una conexión auténtica en medio de un comienzo tan artificial. El otoño tiñó São Paulo, reflejando la transformación en las vidas de Carolina y Rafael. Siguiendo su sugerencia de simplificar la situación, establecieron nuevos límites. Carolina se mudó al apartamento de huéspedes en el mismo edificio de él en Pinheiros, continuando ayudándolo con su recuperación mientras transfería gradualmente el control de los negocios de vuelta a él. A medida que su salud mejoraba, su matrimonio legal permaneció en vigor temporalmente, una decisión práctica mientras continuaban los tratamientos médicos, pero con un entendimiento mutuo sobre su eventual disolución. Lo que surgió, en lugar de ese acuerdo forzado, fue algo que ninguno de los dos había anticipado: una amistad genuina, libre de la presión familiar y del fingimiento. Carolina se sentía atraída por la naturaleza reflexiva de Rafael y sus principios éticos inquebrantables. Por su parte, Rafael descubrió en Carolina a una socia creativa, cuya visión complementaba la suya, alguien que lo desafiaba intelectualmente mientras apoyaba su recuperación. «Tengo una propuesta para ti», dijo Rafael,
una mañana de mayo, mientras revisaban planos arquitectónicos en su oficina en casa. Su habla había mejorado drásticamente, aunque aún caminaba con una leve cojera. El proyecto de revitalización de la zona portuaria en Río necesita un diseñador que entienda tanto la estética como las necesidades de la comunidad. Carolina alzó la vista de sus bocetos. Este es el proyecto emblemático de tu fundación, ¿verdad? Él asintió. Quiero que tú lideres el equipo de diseño. No como mi esposa ni por obligación familiar, sino como la persona más calificada para el trabajo. Rafael, no tengo experiencia en algo de esa magnitud. Tu portafolio dice lo contrario. Le mostré tus conceptos al consejo. Quedaron impresionados. Empujó una propuesta formal sobre la mesa. Esta es una oferta adecuada. Contrato estándar. Remuneración a precio de mercado. Tu nombre en el proyecto. Carolina miró el documento, reconociendo lo que él realmente le estaba ofreciendo. Reconocimiento profesional basado únicamente en su talento. Gracias, dijo finalmente. Sería un honor. A medida que Carolina se involucraba en el proyecto de revitalización, su relación con su familia se deterioraba aún más. Sus padres, alarmados por su conexión genuina con Rafael, la acusaron de manipular la situación para su beneficio personal, exactamente lo que le habían pedido al principio. Tu trabajo era asegurar nuestros intereses, gritó su padre durante una tensa confrontación en la casa familiar en Morumbi. En lugar de eso, estás jugando a la casita con él como si esto fuera una telenovela. Basta, respondió Carolina con firmeza. Hice lo que ustedes pidieron. Protegí sus empresas, pero me niego a explotar la vulnerabilidad de alguien como ustedes querían. El rostro de su padre se enrojeció de rabia, pero había algo más en sus ojos. ¿Miedo? No entiendes lo que está en juego, dijo en voz baja. Si perdemos la sociedad, con el Grupo Méndez, todo lo que construimos se desmorona. Estamos más expuestos financieramente de lo que imaginas. Su madre, siempre compuesta, mostró un raro momento de vulnerabilidad. No se trata solo de dinero, Carolina, es nuestra posición social. La humillación cuando Beatriz abandonó a Rafael. La gente habla. La única forma de salvar nuestra reputación era transformar el desastre en algo calculado. Como si todo estuviera planeado, como si tú fueras la verdadera novia desde el inicio. Entonces todo se reduce al dinero y las apariencias. Zrenia, preguntó Carolina. Se llama supervivencia, respondió su padre con amargura. Algo que tú nunca tuviste que considerar, gracias a nuestras decisiones difíciles. Y ahora lo estás echando todo a perder por un sentimiento, dijo su madre, como si la palabra fuera algo sucio. Los sentimientos pasan, las consecuencias permanecen. Carolina vio en la rigidez de sus padres no solo manipulación, sino una forma de desesperación. Personas atrapadas en una vida construida sobre apariencias, incapaces de imaginar otra forma de existir. No, dijo ella con calma. Ser una Almeida ya no me define. Esa misma noche, Carolina recibió una noticia inesperada. Beatriz había regresado a Brasil. Al enterarse de la recuperación de Rafael, su hermana pidió un encuentro, supuestamente para esclarecer la situación antes de intentar reconectarse con él. Se encontraron en una cafetería en Jardins, Beatriz, tan impecablemente arreglada como siempre. «Te ves diferente», observó su hermana, estudiándola con ojo crítico. «Soy diferente», respondió Carolina con sencillez. Beatriz no perdió tiempo con cortesías. «Entonces, ¿la anulación ya está lista?» «Aún estamos arreglando las cosas, a nuestro ritmo». Beatriz rió fríamente. «No existe un nuestro, Carolina. Esta farsa pudo haber sido necesaria mientras él estaba incapacitado, pero Rafael y yo
tenemos historia. Historia real. Una historia que abandonaste en cuanto las cosas se pusieron difíciles, respondió Carolina. La expresión perfectamente compuesta de Beatriz vaciló. Entré en pánico. Fue un error. Pero Rafael y yo nos pertenecemos. Todo el mundo lo sabe. Tú solo fuiste una sustituta. Esas palabras, solo una sustituta, habrían herido a Carolina profundamente alguna vez. Ahora solo confirmaban cuán poco su hermana comprendía lo que realmente se había desarrollado entre ella y Rafael. Creo que esa es una decisión que le corresponde a él, respondió Carolina con calma. Aunque debo advertirte, recuerda más de lo que tú esperarías. Al día siguiente, Rafael insistió en acompañar a Carolina al sitio del proyecto de revitalización en Río de Janeiro, a pesar del esfuerzo físico que implicaba. Mientras visitaban el antiguo almacén portuario, que sería transformado, discutiendo ideas con los residentes locales, Carolina observó cómo él se conectaba naturalmente con las personas, escuchando sus necesidades, compartiendo su visión de espacios que servirían a generaciones futuras. «Confían en ti», comentó ella durante una pausa, sentados en un banco con vista a la bahía de Guanabara. «Confían en la diferencia», corrigió él. «Muchos desarrolladores prometen el cielo, pero luego entregan lo que es rentable». Miró los edificios desgastados a su alrededor. Estas personas ya fueron decepcionadas demasiadas veces. Por eso entré al mercado inmobiliario, para hacer las cosas diferente. Mi abuela vivía en una comunidad como esta, en Recife. Cuando llegaron los desarrolladores, obligaron a todos a irse. Destruyeron los lazos comunitarios. Su expresión se volvió distante. Juré encontrar una forma de fomentar el crecimiento que elevara a las comunidades, no que las borrara. En ese momento, viéndolo comprometido con sus valores más profundos, Carolina se dio cuenta de que se había enamorado, no del millonario con el que su hermana había estado comprometida, sino del hombre cuya esencia estaba emergiendo plenamente. Esa noche, Rafael le habló sobre la visita sorpresa de Beatriz a su oficina. «Quiere volver», dijo, observando atentamente la reacción de Carolina. «Me lo dijo ayer», respondió ella, manteniendo la voz neutra. «Dice que ustedes tienen historia real». Rafael guardó silencio por un momento. «Tenemos historia, parte de ella buena». Se acercó y se sentó junto a Carolina en el sofá. «Pero una historia no es lo mismo que una base». «¿Qué quieres decir?» «Beatriz amaba la idea de mí, el desarrollador exitoso, las conexiones sociales, cierto estilo de vida. Nunca visitó una obra ni preguntó por el porqué detrás de ningún proyecto». Tomó la mano de Carolina. «Tú me conociste mejor leyendo mis diarios mientras yo estaba en coma, que ella en 2 años de compromiso». El corazón de Carolina latía con fuerza, pero se obligó a mantenerse racional. «Rafael, no quiero que sientas que me debes algo por lo que pasó. Mírame», dijo él suavemente. Cuando ella encontró su mirada, él continuó. «Este comienzo inesperado nos dio algo raro. Me viste en mi momento más vulnerable, sin máscaras, y yo escuché tus pensamientos más verdaderos cuando creías que no podía oírte». Le acarició el rostro. «No estoy confundiendo gratitud con amor. Lo que siento creció día a día, viendo cómo luchabas por mi visión, admirando tu compasión por los residentes, tu creatividad. No se trata de cómo empezamos, se trata de lo que construimos juntos». 2 meses después, en una cálida noche de julio, Carolina y Rafael encabezaron la ceremonia de inauguración de la primera fase del proyecto de revitalización. De pie frente a los vecinos, autoridades municipales y la prensa, Rafael acreditó públicamente la visión de diseño de Carolina por dar vida al proyecto. A veces, la vida toma rumbos inesperados.
dijo ante la multitud reunida mientras sus ojos encontraban los de Carolina. Lo que parece una desgracia puede, en realidad, ser una redirección hacia donde realmente pertenecemos. Tras la ceremonia, mientras el atardecer pintaba el cielo de Río de Janeiro con tonos anaranjados, Rafael llevó a Carolina al rooftop del hotel donde se hospedaban. El lugar había sido transformado con luces titilantes y telas fluidas, recordando la estética del diseño de ella. ¿Qué es todo esto?, preguntó Carolina, absorbiendo el ambiente romántico. Rafael sonrió. Bueno, hicimos todo este matrimonio al revés. Pensé que tal vez deberíamos comenzar desde el principio. Tomó sus manos entre las suyas. Carolina, nuestro comienzo fue poco convencional, por decirlo menos, pero estos meses me han demostrado que a veces los desvíos más extraños de la vida nos llevan exactamente a donde necesitamos estar. Arrodillándose con cuidado, aún consciente de su pierna en recuperación, sacó un anillo simple pero elegante, nada parecido al ostentoso solitario que Beatriz alguna vez usó. ¿Quieres casarte conmigo, Carolina? No por presión familiar, ni por papeles legales, sino porque amo tu creatividad, tu integridad, tu fuerza tranquila. Las lágrimas llenaron los ojos de Carolina al darse cuenta de cómo su vida había cambiado por completo. De ser la hermana en la sombra a esposa reacia, y luego a una mujer totalmente empoderada y reconocida por su propio talento. Sí, susurró. Esta vez, por las razones correctas. Esa noche, mientras celebraban su compromiso real, Carolina reflexionó sobre el increíble viaje que los había unido. Había sido obligada a casarse con el prometido de su hermana, mediante una serie de decisiones éticamente cuestionables, solo para descubrir en el camino su propio valor, talento profesional y capacidad de amar auténticamente. La parte más increíble no eran las circunstancias dramáticas de su encuentro, sino el hecho de que, a veces, las conexiones más verdaderas de la vida surgen de los comienzos más artificiales. Un año después, en su boda elegida, Carolina y Rafael intercambiaron votos escritos por ellos mismos, rodeados por miembros de la comunidad del ahora próspero proyecto de revitalización, colegas que se convirtieron en amigos e incluso su hermano Gabriel, quien había logrado liberarse de la dinámica tóxica de la familia. Notablemente ausentes estaban sus padres y Beatriz, quienes eligieron el orgullo antes que la reconciliación. Hoy me caso contigo con los ojos bien abiertos, prometió Carolina, eligiéndote libre y completamente. La respuesta de Rafael reflejaba también su viaje extraordinario. Nuestra historia demuestra que incluso desde los comienzos más improbables puede crecer algo auténtico y hermoso si tenemos el valor de cultivarlo. Mientras los invitados aplaudían y las luces del río brillaban en la bahía, Carolina reflexionó sobre el milagro improbable de su amor. La vida le había puesto el mayor de los desafíos: un matrimonio forzado con un hombre que ni siquiera podía dar su consentimiento. Sin embargo, de ese comienzo éticamente cuestionable nació una verdadera sociedad basada en el respeto mutuo, valores compartidos y un amor genuino. ¿Eres feliz?, le susurró Rafael al oído mientras bailaban su primer baile como esposos legítimamente casados. Carolina sonrió, recordando a la diseñadora tímida que una vez vivió a la sombra de su hermana, ahora transformada en una mujer segura que había encontrado su voz y a su igual. Más de lo que jamás imaginé posible, respondió, recostando la cabeza en su hombro. Cuando los invitados alzaron sus copas para brindar, el mejor amigo de Rafael capturó perfectamente el sentimiento. A la pareja que nos enseña que el amor verdadero
no siempre sigue el camino esperado. A veces toma atajos inexplicables a través de la adversidad, solo para llegar exactamente donde debe estar. Carolina y Rafael se miraron, compartiendo una sonrisa cómplice. Lo que comenzó como una transacción legal cuidadosamente calculada, había florecido en la más auténtica de las conexiones humanas, demostrando que a veces los milagros ocurren en los lugares más inesperados. Incluso en una habitación de hospital, al lado de un millonario en coma. ¿Te conmovió esta historia? Dale like, suscríbete para más videos como este y cuéntame en los comentarios. ¿Crees que las relaciones que nacen en circunstancias inusuales pueden ser más fuertes que las tradicionales? Y también, dime desde dónde estás viendo este video. Me encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Tenemos muchas más historias emocionantes esperándote. Haz clic en los videos recomendados en pantalla y sigue esta travesía con nosotros. Gracias por ser parte de esta comunidad. Que Dios te bendiga a ti y a tu familia. Nos vemos en el próximo video.